Bueno, voy a arrancar entonces con el comentario de esta clase del 8 de marzo del Seminario de la Lógica del Fantasma. En esta clase, bueno, a mí algo que me resulta como bastante orientador para enmarcar un poco los distintos desarrollos, es cómo se articula la problemática de lo estructural con lo clínico, anudada, digamos, a partir del acto analítico, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, hay una pregunta que se hace Lacan en una sesión del seminario siguiente del acto analítico, que es, ¿existía el inconsciente antes de que Freud inventara el psicoanálisis? ¿No? ¿Existía el inconsciente antes de que Freud inventara el psicoanálisis? ¿O hay una dimensión de acto que depende de la instauración de ese discurso que hace existir al inconsciente? ¿No? Bueno, creo que eso también lo podemos trasladar, ¿no? A la pregunta de, bueno, de si existe estrictamente el inconsciente en alguien que no atravesó la experiencia analítica, ¿no? Eh, Comienzo ubicando esto porque el tema, uno de los temas centrales de esta clase es el acting out, ¿sí? El acting out como eso que Lacan va a llamar, como algo que Lacan va a llamar un representante de la representación deficiente del acto analítico, ¿no? Un representante de la representación deficiente del acto, y en ese punto, bueno, interesante porque se retoma justamente una problemática que es muy antigua, Lacan, que la trata desde su primer seminario, de hecho, que es la problemática clínica del acting out como algo relacionado con la posición del analista en transferencia, pero ahora le da otra vuelta más, una torsión más donde da cuenta de algo estructural, a tal punto que considera que en el acting out se pone en juego algo del acto analítico de una manera, bueno, deficiente, va a decir, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parecía por ese punto interesante enmarcar, digamos, con la pregunta por el acto analítico como eso que anuda lo estructural y lo clínico para ver cómo se va introduciendo en esta clase una dimensión del acting out que da cuenta de algo de lo estructural, ¿sí? Que se manifiesta en el acto analítico de una manera particular, ¿no? Ya voy a ir tratando de introducir cómo, ¿no? Bueno, una pregunta que me hice, vieron que el cuadrángulo este, si vos, Tamara, me podrías habilitar, por favor, para compartir pantalla. Bueno, Ya ¿no? está. Tenemos aquí, ay, gracias. Ahí la compartí, ¿lo pueden ver? Sí. Bien, bueno, tenemos aquí el cuadrángulo ese con el que Lacan ya viene trabajando, que hemos visto en las sesiones anteriores de este seminario que habíamos estado trabajando, ¿no? Donde tenemos los cuatro vértices, bueno, pasaje al acto, sublimación, acting out y repetición. Una pregunta que me hice retomando la lectura de esta clase es ¿por qué no aparece el acto analítico? ¿Por qué el acto no está en el cuadrante? Y bueno, como correlativo a esto, ¿y dónde se juega el acto en este cuadrante? Bueno, por un lado podemos pensar esto que ubicaba recién, de que, bueno, el acting act es una de las maneras, digamos, de representar al acto, ¿sí? Pero bueno, además se juega en cierta manera, yo creo, en los cuatro términos de diversa, ¿no? Eh, de diversa forma. Algo importante respecto de uno de los términos que aparece en el cuadrante
permite justamente, es uno de los términos que aparece en el cuadrante abajo a la izquierda, la sublimación, lo que va a permitir diferenciar justamente uno de los puntos ahí claves en esta clase, en que Lacan se va a apoyar un poco para distinguir el acto sexual del acto analítico, ¿no? Y que nos Mm. lleva a plantear toda la pregunta por el tipo de satisfacción que se pone en juego, ¿no? En cada uno de los planos, ¿no? Eh, Tenemos entonces, sí, tenemos entonces ahí esa pregunta, ¿no? Por el estatuto de la satisfacción, y la sublimación adquiere en este seminario una dimensión muy amplia, ¿no? A tal punto Lacan va a decir, no, no hay que restringirla a el ejercicio creativo que da lugar a una obra de arte, sino que la plantea en un sentido más amplio, ¿no? Y la homóloga hace una comparación, dice, esto que estoy haciendo yo acá, hablando, bueno, es un ejercicio de sublimación, ¿no? Y si pensamos, ¿no? En lo que va a plantear en años posteriores respecto del lugar de analizante en el que habla, ¿no? En el seminario, bueno, creo que es una suerte de alusión para pensar ahí el estatuto que tiene la sublimación, la manera en que lo está ubicando para pensar cómo algo de la problemática del acto sexual, bueno, se transcribe como acto analítico, justamente dejando afuera el acto sexual. Pero es en el plano de la experiencia analítica, ¿no? Pero es una cuestión muy compleja, vamos a ver, porque el hecho de que Lacan, bueno, de hecho, en una parte afirma de modo contundente que el acto analítico no es un acto sexual, ¿sí? Y va a plantear, tomando el esquema del cuadrante lógico, que hay una relación, dice, no de contradictorio, sino de contrario entre el acto analítico y el acto sexual, ¿sí? Sin embargo, esto no impide que después reintroduzca la problemática de lo sexual y el acto sexual. Bueno, esa es una pregunta. ¿Se reintroduce lo sexual en el plano de la experiencia analítica como acto o no? De otra manera, una pregunta que, bueno, que me hago después, tal vez pueda avanzar algo más. Pero ahí bueno, empieza a aparecer la dimensión y la complejidad de la cuestión, ¿no? De que no es que es esa relación de contrarios, ¿no? El contrario en el cuadrante lógico hace referencia no a la universal, a la relación que tiene la universal afirmativa y la universal negativa, ¿sí? Que no pueden ser las dos verdaderas. Sí pueden ser las dos falsas, ¿sí? La relación de contradictorios entre bueno, ¿no? Las que se da cruzada entre el universal afirmativo y la particular negativa, y entre la universal negativa y la particular afirmativa. Bueno, él dice, no es esa relación contradictoria, sino más bien de contrario, como si estuvieran cada uno en el plano, ¿no? de una aserción universal en el cuadrante lógico, cuestión que me queda un poco como pregunta, ¿por qué las plantea como contrarias? Bueno, la relación, no desarrolla mucho sobre eso, queda como una pregunta, pero queda claro como hay una contundente, bueno, desde esa perspectiva, separación entre el acto sexual y el acto analítico, pero para después inmediatamente reintroducir la problemática de lo sexual, del acto sexual, en el plano, ¿no? de la experiencia analítica. Bueno, una de las cuestiones donde vamos a ver que se juega esto es en el estatuto del acting out, ¿sí? Que Lacan no va a tomar ningún ejemplo nuevo, al contrario, va a trabajar un ejemplo sobre el que habló un montón de veces anteriormente, que es el célebre caso que él registra como un caso de acting out, de Ernest Christ, ¿no? Del paciente Ernest Christ en el escrito eh, del año 51, ¿sí? Eh, sobre psicoanálisis del ego y la interpretación en la terapia analítica. Bueno, ahí Lacan pesquisa eso, que bueno, lo comenta en varios distintos pasajes de su seminario. Yo, para hacer un poco la historia del estatuto clínico ahí que cobra el acting out y cómo Lacan lo va
ubicando en relación con la posición del analista, voy a retomar fundamentalmente dos de los lugares que me parecen como los más, bueno, los más interesantes para hacer esta puesta en perspectiva de cómo viene abordado el acting out desde el punto de vista de lo clínico, son la respuesta al comentario de Jean Hippolyte sobre la Verneinung en Freud, ¿sí? Del año 54, que es un escrito que, bueno, sistematiza después de una intervención, ¿no? En el seminario 1, donde responde al comentario de Hippolyte, ¿sí? Y después la dirección de la cura, del 58, ¿no? Son esos dos lugares que tomo ahí como referencia para hacer un poco la historización de cómo aborda este caso y ver, porque varias cuestiones va a retomar, eh, pero tratando de introducir una torsión que dé cuenta del estatuto estructural, ¿no? Del acting out. Bueno, ahora voy a ir entonces a, a esa cuestión, sí. Eh, Antes de desarrollar eso, quiero dejar planteadas algunas preguntas, pero eventualmente después retomar, ¿sí? Desde la perspectiva del abordaje, ¿no? de esta clase del seminario, de este seminario 14, ¿no? Un poco ante la pregunta esta, ante la afirmación esta es de que el acting out es el representante de su representación deficiente, refiriéndose al acto analítico. Bueno, me formulo algunas preguntas. Si existe una representación que no sea deficiente del acto analítico, ¿eh? Eh, Tal vez, bueno, justamente esa sea una de las razones y posibles respuestas a por qué no aparece escrito el acto analítico en el cuadrante, porque no se puede representar en tanto tal. Yo creo que el punto que más nos acerca a la problemática de dónde, bueno, es el sujeto, ¿no? Dónde están los efectos del acto analítico, bueno, yo creo en el plano del sujeto, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que justamente una de las características del acting, de cómo es trabajado acá en esta clase, pero sobre todo algo que retomo de un pasaje del informe de Comte Rendu que hace Lacan del seminario 14, que está en otros escritos, es el resumen posterior al dictado del seminario que él hace, que tiene que hacer cuando da el seminario, que después incluye, bueno, se incluyó en la versión en la edición de los otros escritos, bueno, es un texto muy breve, son 4 páginas, pero sumamente condensado y complejo. Bueno, de ahí he tomado algunas cuestiones, pues me permitieron ir pensando, abriendo, digamos, algunos de los planteos de esta clase. Una es la ubicación de que en el acting out se pone en juego una verdad, pero no un sujeto, en cierta manera, ¿no? Esperen. eh, Rastreo textualmente la frase porque así te las leo tal como aparece. Dice así. En el acting out, donde eso que dice no es sujeto, sino verdad. Así dice, bueno. Tomé muy orientadora esa frase para pensar justamente el acting out como una representación, un representante de la representación deficiente del acting, justamente porque lide, en cierta forma, la dimensión del sujeto, aunque no deja de poner en juego una verdad. Bueno, yo creo que esa verdad justamente está en el valor que cobra el objeto A presentificado, ¿no? Como mostración del acting. Ahí está algo de la estructura, ¿no? Puesto en juego, pero sin que se hable desde un sujeto, ¿no? Sin que, bueno, esto lo pongo un poco en contraste, ¿no? Pensando el acto analítico como aquello que, bueno, la pregunta que hacía era si existe una representación que no sea deficiente. Yo creo que no, pero me parece que eso que da cuenta
El plano de que hay algo, efecto de acto analítico es, bueno, sobre el plano del sujeto, ¿no? Sobre el registro del sujeto, y que el acting justamente es deficiente en cierta forma porque pone en juego algo de la estructura del acto, pero esquivando la dimensión del sujeto en cierto punto, ¿no? Eh, bueno. Bien, bueno, esa era una de las preguntas que me hice, ¿sí? Eh, Otra pregunta, bueno, cuando hay acto analítico, ¿en qué lugar queda la representación? Bueno, ahí tal vez podemos pensar el lugar del sujeto, ¿no? Eh, no como algo representado por el acto, evidentemente, no desde esa perspectiva. Eh, la pregunta, bueno, un poco consecutiva a esta, ¿no sería el sujeto el efecto de lo fallido de la representación del acto analítico? ¿No? Cuando no es el acto, sino el acting out. Bueno, cuando no se trata de esto, sino del acting, ya no queda mucho margen, ¿no? Para el sujeto. Eh, Esto me llevaba también a acentuar que lo deficiente, ¿no? De la representación que pone en juego el acting tiene que ver con que, bueno, queda desubjetivada y la verdad, en cierta manera, alienada, ¿no? En el campo, demasiado alienada en el campo del otro, ¿no? Bueno, es una de las vertientes que Lacan introduce acá, en relación con este cuadrángulo eh, en el que desemboca luego el eje de la alienación, ¿no? En este seminario 14. Bueno, por otro lado, otra pregunta asociada con esta es el pasaje al acto, ¿no? Si también podemos pensar algo de la representación del acto por la vía del pasaje al acto, ¿sí? Eh, que, bueno, obviamente con características diferentes y desde una perspectiva que no implica hacer jugar la doble dimensión de sujeto y objeto en el fantasma. Me parece que otra operatoria clave es justamente el estatuto del fantasma y la alternancia ahí de la díada, de esto que Lacan ubica la díada entre el objeto y el sujeto, que eso es fundamental para pensar bueno, los efectos del acto analítico de una manera, vamos a decir, más del lado del acto y no del pasaje al acto ni el acting out, ¿no? En ese sentido. Bueno, voy entonces a lo que plantea Lacan en respuesta al comentario de Jean Hippolyte, donde, entre muchas otras cuestiones que trabaja, se detiene en la problemática clínica del acting out, ¿sí? Eh, Él va a abordar, dice que va a trabajar dos problemas, uno que tiene que ver con cuestiones más de nosografía, y ahí va a ubicar el estatuto de la alucinación, ¿sí? Y por otro lado, problemas que tienen que ver más con clínica, con la clínica analítica, con la teoría de la técnica, y ahí va a ubicar la problemática del acting out. O sea que hay una relación en el abordaje que hace en ese escrito entre alucinación y acting out, ¿no? Como cierta modo particular de intersección, de articulación de los registros imaginario y simbólico, ¿sí? Bueno, después hay toda una serie de fenómenos que Lacan también trabaja en esa frontera, que son el déjà vu, bueno, el sentimiento de realidad, el sentimiento de realidad. Pero hay una perspectiva que me parece interesante de cotejar esto con el lugar que le da a la sublimación, al acting out, digamos, a diferencia del lugar que toma la sublimación, perdón, la alucinación, que trabajan en ese escrito, es el caso, dice que en el acting out ya no se trata de padecer, de que el sujeto padece, sino que el sujeto actúa, ¿no? Entonces, por esa vía empieza a problematizar el estatuto del acting out como cierto actuar, ¿no? Cierto actuar en transferencia, sí, donde el sujeto ya no está en la misma posición que ante los otros fenómenos donde más que actuar padece. Bueno, ahí yo veo algo que ahora va a ser, digamos, retomado de una perspectiva muy diferente, que ya no coloca al sujeto como quien actúa en el acting, ¿no? Sino que es un actuar sin sujeto, ¿no?
en la perspectiva, en el nuevo enfoque que va a plantear ahora en el seminario 14, ¿sí? Bien, bueno, entonces el caso de Chris, Lacan lo toma para cuestionar la idea de el análisis de la superficie, ¿no? Partir de la superficie y analizar las resistencias antes de interpretar el contenido, ¿no? Esa es una de las cuestiones que aconsejaba Chris y que Lacan va a retomar, ¿no? En lugar del contenido, las resistencias, la superficie. Bueno, Lacan dice que es como si va confundiendo la superficie con lo superficial, ¿no? Y bueno, es muy distinta a la idea de superficie psíquica que aparece en Freud, ¿no? Eh, Esta idea de superficie atada a la cuestión de la defensa, como una defensa asociada a la instancia del yo como aquel que defiende, ¿no? Que va mostrando, ¿no? Una deriva muy, muy diferente a la que va cobrando la resistencia en Freud, ¿no? Donde cada vez se va volviendo más multívoca eh, y excede ampliamente la dimensión del yo como que acciona la defensa, bueno, cuestión que va a retomar después Lacan desde la perspectiva, ¿no? de la resistencia del discurso, ¿no? Eh, Bueno, Lacan, desde esta perspectiva, algo que cuestiona es que nunca se pone esto de estar en el nivel de la superficie implica no meterse en el contenido, ¿no? De las ideas en juego. Bueno, el caso del paciente, ¿no? Este paciente eh, que no está trabado en su vida porque no puede publicar nada porque, en su carrera universitaria porque considera que es plagiador de las ideas de otro, ¿no? Especialmente de un colega. Este es el caso en cuestión, ¿no? Eh, entonces, lo que Lacan ubica ahí es que Chris se atiene a indagar lo que está como defensa en el hecho de plagiar, ¿no? Lo que aparece ahí como una defensa. eh, Y la dimensión que Lacan va a acentuar especialmente es justamente, queda atado podemos decir, a la idea de poder dirimir si efectivamente hubo plagio o no. O sea, ahí se introduce como una especie de parámetro de realidad, medio como extrínseco a la experiencia analítica, donde él se arroga, ¿no? La potestad de poder decir si lo tomó o no lo tomó, ¿no? De quién es, de quién es la propiedad intelectual, noción que tanto va a cuestionar Lacan aquí como después en dirección de la cura también, en la dirección de la cura también, ¿no? El hecho de poder ponerse en ese lugar después de decir, bueno, ¿quién es realmente el creador de esta idea, ¿no? Eh, o sea, ponerse a hacer el balance, ¿no? Ponerse en esa posición de quien estaría en posibilidad de establecer un balance, bueno, da cuenta de un lugar ahí transferencial problemático, ¿sí? Donde lo que Lacan ubica justamente que esa intervención, bueno, da lugar al acting out, ¿no? El famoso acting out en que el paciente, bueno, que no podía ser original, ¿sí? Que no, bueno, justamente, bueno, va a comer los sesos frescos y se lo cuenta al analista, ¿no? Entonces Lacan ve ahí justamente el forjamiento del acting como un fenómeno clínico dirigido, dirigido justamente al analista. Sí, una especie. Bueno, ahora vamos a ver que en la dirección de la cura se acentúa algo de esto desde el punto de vista de cierto valor correctivo, ¿no? Como si el acting out tuviera una función ahí de buscar corregir esa posición medio fuera del lugar del analista, ¿no? Eh,
Bueno, antes de ir a la dirección de la cura, acentuó otras cuestiones que me parecen importantes del abordaje en respuesta al comentario de Jean Hippolyte, ¿sí? Una es la idea de que tomar por la superficie implica para Lacan tomar por el lado de afuera, no meterse a trabajar. El hecho de que nunca se pone en juego en el análisis cuál es el contenido, cuál es, bueno, es como si abordar desde el lado de afuera, dice, ¿no? Y en definitiva, lo que él va a acentuar que lo que está operando ahí, como podemos decir, trasfondo de la atmósfera transferencial es el pattern, ¿no? Como el patrón conductual asociado al yo. Dice él, esto va a culminar, ¿no? En esto que termino ubicando sobre el final, en la introyección del yo del analista, ¿no? Bueno, esos son un poco los operadores con los que trabaja Lacan el caso en respuesta al comentario de Jean Hippolyte. En la dirección de la cura, bueno, va a retomar de nuevo esta diferencia entre defensa y pulsión, ¿no? Ubicando que eh, y, y de nuevo este punto, digamos, de ubicación en la transferencia, que es un poco ese punto corrido, podemos decir, no está escuchando el deseo, porque suponiendo lo que es el modo en que el paciente defiende desde cierta idea de realidad y cierto patrón conductual que viene instalado desde esa perspectiva, bueno, es como si eso en cierto punto lo que Lacan empieza a situar a partir de este momento, es que no se está haciendo lugar al deseo en ese análisis, ¿no? No se está haciendo lugar al deseo, y bueno, el acting es una manera de hacer escuchar eso, corregir a ese analista que no está haciendo lugar eh, al deseo, ¿no? Eh, Bien, entonces Lacan a partir de esto va a ubicar el valor correctivo, ¿sí? El valor correctivo del acting out, él lo dice del modo siguiente, así aparece traducido en la versión de siglo XXI, bueno, de Tomás Segovia, de la dirección de la cura, en esa traducción, dice, se trata de un hint, dice, síntoma transitorio sin duda, advierte al analista, erró usted en el blanco, ¿no? Erró usted en el blanco. Hay algo interesante ahí de la expresión en francés, porque vamos a ver que es una expresión similar que va a utilizar 4 veces, si no recuerdo mal, en esta clase Lacan, ¿no? Que es à côté, ¿no? La expresión es, acá en dirección de la cura es el avertit l'analyste, vous êtes à côté, ¿no? Advierte al analista, bueno, literalmente uno podría decir, usted está al lado, no está ahí, está al lado, ¿no? Acoté, al lado, ¿no? Acá Segovia lo traduce como erró en el blanco, no dio en el punto, no. Se corrió de eje, ¿no? Esa es un poco la idea que está en juego. Y quiero, ya que, bueno, que estamos con este tema, quiero aprovechar para ubicar los distintos pasajes de la clase donde Lacan usa esta expresión a propósito del acting para ver el tema ahí de... En realidad, la traducción generalmente mantiene cierto, salvo en un caso, mantiene la misma expresión, Arenas en la traducción de Paidós, ¿sí? Yo la fui cotejando, bueno, con la de Staferla, para ir viendo un poco la expresión francesa a la que correspondían, ¿no? Los distintos términos en castellano. Eh, Tenemos en la página 199, ¿sí? En el penúltimo párrafo, ¿sí? Justo cuando, después de introducir esa definición fundamental del acting como representante de la representación deficiente, bueno, ahí después dice, eh, perdón, antes, bien, es lo que introduce esa expresión, ahí Lacan dice,
este acto tiene, diría yo, de una manera bastante acorde con la estructura de la represión, una especie de posición lateral. Bueno, ahí la expresión es à côté, ¿no? Lateral. Aclaro una cosa, yo como no tengo la versión francesa de Segue, y la versión de Paidós está hecha sobre esa versión, no pude conseguir esa, eh, entonces yo cotejé con la estaferla. Supongo que es muy probable que el término sea el mismo, pero quedaría a verificar específicamente si en la versión francesa que esta traducción toma como modelo lo es, ¿no? Porque yo trabajé cotejando con la versión de estaferla, que no es el modelo, ¿no?, de esta traducción, ¿ok? Eh, Bien. Después encontramos también esa expresión traducida en la página 202 de la versión de Paidós, en el tercer párrafo, dice, cuando Lacan habla de yo act out, dice yo act out algo porque me lo han traducido, articulado, significado de manera insuficiente o fuera de lugar, ¿no? Bueno, ese fuera de lugar es acoté también, que me resulta una traducción más interesante que lateral, ¿no? Porque es algo fuera de lugar, no está en el punto, ¿no? Eh, no está ahí en el blanco, no dio en el blanco, no. Eh, ¿Dónde está eso, Bruno? Eso está en la página 202 de la versión de Paidós, el tercer párrafo, la tercera línea del tercer párrafo. Dice, yo act out algo porque me lo han traducido, articulado, significado de manera insuficiente o fuera de lugar. ¿Lo Sí. encontraron? Bueno, Sí, ahí es sí. acoté también, ¿no? Eh, Esa expresión también la retoma sobre el final del párrafo siguiente, dice, un acting out introducido por medio de semejante secuencia necesariamente tendrá algo de fuera de lugar, atenuado. Bueno, eh, es la misma expresión que utiliza en la dirección de la cura, ¿no? Y que ahí él dice, eh, lo pone en boca del analizante como si le dijera al analista, vous êtes à côté, usted está, bueno, y que ahí traduce de un modo interesante, usted erró en el blanco, traduce Segovia, no dio en el punto exacto, erró ese punto. Esto me hace acordar también una expresión que en otro lugar Lacan utiliza, dice que el analista no está en su lugar, pero tampoco está del todo desubicado de su lugar, ¿no? ¿Recuerdan esa expresión, no? Porque Lacan dice que en el acting se pone en juego algo de eso, que no está del todo en su lugar, pero tampoco está del todo, ¿no? Del todo corrido de su lugar. Bueno, lo que sí me parece como algo un poco que se puede reprochar a la traducción ahí de Arenas es que, bueno, haya traducido de manera diferente, no haya marcado ¿no?, la presencia de ese término francés à côté, porque es importante justamente, aunque haya elegido una traducción diferente, me parece que hubiera sido necesario dejar la marca de que la expresión era esa, ¿no? De que la expresión era esa. Bueno, vuelvo a la dirección de la cura. Es interesante porque ahí Lacan cuenta una anécdota, ¿no?, de cuando va Marienbad al Congreso en el año 36, donde, bueno, Lacan presenta esa primera versión del Estadio del Espejo en inglés, y después se va, ¿no? Se va a las Olimpiadas en Berlín, abandona antes, digamos, el Congreso, y ahí Ernest Christ, él como que le dirige, le habla, ¿no?, a Ernest Christ y le dice, yerra usted el blanco, en efecto, ¿no? También ahí de nuevo, volviendo a la expresión acote, ¿no? Dice, yerra usted el blanco, en efecto, proseguiré yo, dirigiéndome a la memoria de Ernest Christ, tal como la he conservado del Congreso de Marienbad. Bueno, y dice, me objetó amablemente en francés, ça ne se fait pas, ¿no? Eso no se hace, ça ne se fait pas. Ganado ya por esa tendencia a lo respetable, que es tal vez la que da aquí ese sesgo a su actitud, ¿no? Entonces,
interesante, acá ubica eso de lo respetable, cierta posición de lo que se debe y lo que no se debe hacer como parámetro de acción conductual que se espera del otro. No, bueno, él también le hace como una especie de dedicatoria, de acting a Chris por, digamos, esta admonestación que le había hecho a raíz de irse antes del Congreso, ¿no? De Mario. Bueno, hay algo nuevo e interesante que aparece en la dirección de la cura respecto de lo que había trabajado previamente es la posibilidad de circunscribir esta categoría, ¿no? Recuerdan de que roba nada, que el punto no es que robe algo, sino que el punto es que roba nada, y eso es lo que no escucha, dice el analista. No es que esté robando algo, él se cree que roba algo y se pone a ver si ese algo que roba es legítimo o no. Pero en realidad la estructura no es robar nada implica poner algo postizo en el lugar de esa nada y aniquilar en cierta forma la función de la nada, como funciona ahí de causa del deseo, ¿no? Entonces ese es el punto que me parece muy interesante en el abordaje de Lacan ahí, de cómo da la vuelta y dice, no se trata de quedar ahí examinando si el contenido es o no, porque el contenido es postizo, la función que tiene es poner en juego la nada en un lugar positivo para, en cierta manera, estancar, neutralizar la pregunta por el deseo, la causa de deseo, que es lo que no está teniendo justamente lugar en el análisis. Roba nada para poner ahí, positivizar el objeto y ponerle en escena al analista eso que hay que poner a mover, ¿no? Para volver a hacer circular el deseo en la transferencia. Bueno, esta idea, ¿no? Bueno, que bueno, el analista eso es lo que no escucha, ¿no? Y que el acting como roba nada, a ver, mejor dicho, el roba nada que después se vuelve a replicar en la dimensión del acting. Lo que no se escucha es roba nada, ¿no? Entonces el acting justamente viene a replicar eso, poniendo un objeto postizo, ¿no? Como acting, ¿no? Haciendo en cierta manera venir a poner en escena que no se escuchó eso, que roba nada, no que roba un objeto, y que hay algo de su deseo que está estancado en ese punto, ¿no? Eh, bueno, otra cosa que dice en la dirección de la cura, eh, Lacan es inútil, pues, adentrarlo en ese proceso de dar a cada quien su parte, en el que Dios mismo se perdería. Página 573 de la dirección de la cura. Dar a cada quien su parte, ¿no? Como que esa es la posición en la que se pone Chris. Dar a cada quien su parte. Y es interesante porque esto nos permite pensar en una función ahí del otro como garante, ¿no? Como si se instituyera un otro medio como por fuera de lo transferencial, ¿no? Como una especie de, podemos pensar, ¿no? De impostada transferencia de la transferencia, ¿no? De cierto impostado otro del otro. Retomo esto porque también es una de las afirmaciones de estas famosas, ¿no? No hay metalenguaje, no hay otro del otro, no hay transferencia de la transferencia, ¿no? Que Lacan ubica precisamente en este resumen sobre el seminario La lógica del fantasma, ¿no? Entonces me parece interesante porque, podemos decir, algo ahí tal vez permita pensar la estructura del acto, poner en juego que no hay transferencia de la transferencia, bueno, posiblemente creo que cierta posición en transferencia, bueno, puede correr ese eje, ¿no? Si el otro funciona como un garante que parece que, bueno, se arroga esa potestad divina de poder decir quién es dueño de qué, ¿no? Otra cosa que se conecta con algo que se conecta también con lo que después Lacan va a trabajar en la clase esta del seminario 14 de dirección de la cura, es justamente esta idea de que, o sea, que lleva a plantear
a la transferencia como una realidad tan simple, ¿no? ¿Se acuerdan que usé esta expresión, como si la transferencia fuera una... Bueno, eso justamente, en cierta manera, aplasta ahí algo de, o sea, es como si comparara a la transferencia respecto, le pusiera un parámetro externo, ¿no? A la transferencia. Eh, y en cierta manera la falsea, ¿no? Y Lacan ironiza, dice, como si fuera tan simple encontrarse ciertas veces por semana con alguien que viene, como si eso fuera una realidad tan simple, ¿no? Bueno, a esta versión de Chris, Lacan opone la rectificación subjetiva de Freud, ¿sí? Eh, que dice que es dialéctica, ¿no? Y entonces cuestiona esta idea de recurrir al objetivo porque es un abuso. Dice, y en ese punto dice, el plagiarismo depende también de las costumbres de un país, ¿no? Hay una nota donde dice, bueno, no es lo mismo lo que se considera plagio en Estados Unidos y en Francia, bueno, hay toda una... Entonces, mostrando que no hay ningún parámetro desde el cual se pueda, objetivo desde el cual se pueda dirimir lo que es plagio y lo que no es plagio, ¿no? Eh, bueno, Lacan dice, otra topología es necesaria para abordar el deseo, ¿no? Otra topología diferente que esa que está promoviendo Chris. Bueno, es un poco como antesala para retomar el estatuto clínico del acting out que Lacan venía planteando y, bueno, ir llegando un poco ahora a ver por qué lo coloca, le da un fundamento estructural al acting out, la torsión que hace para decir, bueno, y es interesante porque una de las cuestiones que va a plantear en ese punto es que eh, homologa en cierta manera, eh, lo dice del modo siguiente, habla de una intervención verídica, ¿no? Una intervención verídica y la intervención cuestionada de Chris, ¿no? Que la ubica como corte anticipado, ¿no? La intervención cuestionada de Chris, pero no deja de, sin embargo, de ser un corte, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que enlaza también la intervención de Chris a algo que tiene que ver con el acto analítico y produce un efecto que es efecto del acto analítico también, aunque de una manera deficiente, ¿no? Acoté. Entonces, esto del corte anticipado, eso ahí circunscribe, ¿no? Justamente algo de la intervención de Chris, pero ya llevándola a la posibilidad de revelar un punto estructural, ¿sí? Eh, bueno, voy ahora a ubicar algunos pasajes acá eh, del seminario, ¿sí? Donde retoma justamente eh, el tema de este caso de Chris, ¿no? Y cómo va desembocando esa perspectiva estructural, ¿no? Del acting, de abordaje del acting. Antes quisiera ubicar una cuestión más que encontré como una diferencia ahí, por ahí relevante entre la versión ahí de Staferla y la de Paidós, porque eh, respecto de la relación entre acto sexual, ¿sí? Eh, y acto o acto sexual y pasaje al acto, ¿no? ¿Qué quiero decir? En la versión de Paidós da la sensación de, por cómo está escrito, que Lacan conecta de un modo eh, al acto con el acto sexual, ¿sí? A partir de la repetición, siendo que en la otra versión es como si fuera el pasaje al acto lo que conecta a través de la repetición. No el acto, ¿no? Entonces voy a leer el pasaje de Paidós porque ahí hay una diferencia como significativa, como para plantear una pregunta. eh, después.
conversar algo tal vez respecto de esto, pero eh, esto está en la página 194 de la versión de Paidós, ¿no? Bueno, viene hablando de las resistencias de los analistas, es bien al comienzo de la clase. Las resistencias del analista él las va a ir trabajando en esa dimensión de resistencia a pensar la experiencia analítica en términos de acto, ¿no? Y él considera que hablar de relación analítica es una resistencia. Hablar de relación analítica, bueno, después va a retomar algo de eso, pero luego de ubicar eso, en el segundo párrafo de la página 194 dice: sobre esto llegamos a un terreno todavía un poco más animado en el momento en que deberé hablar de lo que situé para ustedes en el primero de los vértices del cuadrángulo y que califiqué como aquel que connota el momento de la repetición, al cual responde como fundador del sujeto el pasaje al acto, ¿sí? Y ahí en Paidós es como que comienza un nuevo párrafo y parece que Lacan empieza a hablar de otra cosa, del estatuto del acto, pero en realidad vamos a ver, en la versión de esta Ferla, en realidad es como que sigue hablando del pasaje al acto, no pasa a hablar de otra cosa, ¿no? Para que entonces, acá sí, dice, en cuanto al estatuto del acto, les he mostrado la importancia que en él tiene el acto sexual. Insistí en ello y volveré a tratarlo hoy porque hay que volver a tratarlo, ¿no? Acá parece que es el acto el que conecta con el acto lo que conecta con el acto sexual, mientras que en la versión de esta Ferla les digo cómo aparece porque ahí es como que continúa la formulación sobre el pasaje al acto y es el pasaje al acto lo que relaciona con el acto sexual, ¿no? No hay Mm. un corte. Eh, En esta Ferla, yo lo tengo en la página 291 de la versión que yo tengo de esta Ferla. Es el primer parrafito. Dice: la repetición, he dicho, a la cual corresponde como fundador del sujeto el pasaje al acto, les he mostrado, he insistido, volveré sobre ello hoy, porque es necesario volver, sobre la importancia en ese estatuto del acto que tiene el acto sexual. O sea que ese estatuto del acto, en este caso, está ahí conectando, retomando la idea de pasaje al acto. Bueno, no, quería puntuar eso porque me pareció una diferencia como significativa, porque justamente en el discurrir de la clase, Lacan va tratando de separar acto analítico de acto sexual, aunque no sin reintroducir la problemática de lo sexual al campo del análisis. Habría que pensar, bueno, si como en estatuto de acto desde otro lugar, pero va reintroduciendo lo sexual a partir de una desexualización previa, de una sublimación. De ahí el lugar fundamental que va a cobrar la sublimación para diferenciar en esta clase el acto sexual del acto analítico, ¿no? Va a ser clave porque es justamente una de las piezas fundamentales para pensar otro tipo de acto que no se pone en juego como acto sexual, el acto analítico, ¿no? Entonces, bueno, él esto lo va a introducir desde la perspectiva de la cama como el lugar del otro, el lecho como el lugar del otro. ¿Se acuerdan que habla de Aristóteles? Dice que en Aristóteles no aparece eso, se usa la cama para hacer la diferencia entre physis y tecné, pero en ningún momento aparece la cama como el lugar del encuentro sexual, como el lecho, el lugar del otro. Eh, Desde ahí después empieza a desgajar, ¿no? Justamente esa cama, no podemos decir la cama del encuentro sexual de, bueno, el diván analítico de la cama, como otro que, bueno, no está ahí el otro sexual, obviamente, eh, de la misma manera. Otra cuestión que me pareció relevante en el abordaje de esta clase es cómo asocia el tema de la satisfacción al sujeto. De hecho, habla de satisfacción subjetiva, ¿no? Habla de satisfacción subjetiva, ¿sí? Digo esto porque si uno piensa, por ejemplo, en cómo venía pensando la cuestión en el seminario, los cuatro conceptos, por ejemplo, ahí había una dimensión de satisfacción relacionada con el objeto pulsional que en cierta forma era presubjetiva, ¿no?
Y acá parece, es como que corre la cosa, y entonces empieza a ubicar al objeto como algo que en sí no es sexual, es incluso anterior, lo coloca como producto de la repetición, y la satisfacción sexual la introduce a partir del sujeto, ¿no? Entonces es como que cambia la manera de ir ubicando la problemática. Antes podíamos pensar que había una dimensión de satisfacción en la relación de la pulsión con el objeto, de la pulsión en el plano presubjetivo, ¿no? En cierta forma. Bueno, acá eso lo vincula con la repetición, el objeto, y se introduce la satisfacción a partir del sujeto. Es lo que dice al final de la clase también, retoma esto al final de la clase ubicando el fantasma como eso que articula la díada, ahí, ¿no? La díada entre sujeto y objeto. Bueno, después está eh, esta famosa, bueno, aserción que Diego comentaba la vez pasada, adelantaba que, bueno, le hacen un chiste que uno de los asistentes se me voy a echar un polvo, para la próxima vez que eche un polvo no voy a olvidar la regla de cálculo. Bueno, y él dice, bueno, ese chiste viniendo de un analista, no sé, lo dejó como medio a medias, no lo terminó sancionando del todo como chiste porque dice, bueno, sí, está bien. Desde el acto sexual está claro que no es necesario la regla de cálculo y que si justamente puede ocurrir es porque no está eso. Sin embargo, es fundamental para lo que concierne al acto analítico, ¿no? Bueno, yo creo que de esa manera, bueno, eso tiene que ver eh, con la lectura que va haciendo también de la intervención de Cris. Eh, Pensar ahí, bueno, desde qué lugar interviene el analista y cómo pone en juego algo de la estructura, ¿no? En esa intervención me parece que es en ese sentido que ubica la regla de cálculo. No es indiferente cómo el analista se posiciona en transferencia, ¿no? Y ahí va ubicando la diferencia entre cómo interviene Cris y la intervención que él llama verídica, pero lo interesante es que no hay una diferencia radical entre una y otra. ¿Ah? Eh, eh, es como una diferencia bastante marginal y no tan fácil de captar, ¿no? Bueno, que es lo que quiero que tratemos bueno, de localizar leyendo el pasaje como en detalle, ¿no? Bueno, eh, Bruno, ¿podés volver sobre lo de la diferencia de Staffordla y Paidós que no entendí en la página 194? sí, sí, Daniel. No, la pregunta no escuché, Daniel, más fuerte, por favor. No se oye. La pregunta. La diferencia de traducción que él encontró, no entendí. No es de traducción la diferencia. ¿Ah? El acento donde estaba puesto. Sí, es de establecimiento del texto la diferencia, porque yo no creo que, bueno, sí, que haya una diferencia sustancial con la versión de Sey acá, pero es de establecimiento del texto porque, a ver, en la versión de Paidós, él viene hablando, ¿no? Del vértice, de la repetición, ¿sí? Al cual corresponde como fundador del sujeto el pasaje al acto, ¿no? Eso es similar en las dos versiones. Pero el punto es que en la versión de Paidós inicia un nuevo párrafo y parece que empieza a hablar de otra cosa, del estatuto del acto en general, yo diría del acto analítico. En cuanto al estatuto, da la sensación de que no sigue hablando del pasaje al acto, sino que empieza a hablar de otra cosa y que esa otra cosa es el acto analítico, ¿no? Y que eso tiene que ver con el acto sexual. Bueno, en la versión de Stafferla es como que sigue, de hecho no está dividido, es parte del mismo párrafo, y cuando habla del estatus del acto, está retomando el acto de ese que acaba de hablar, o sea del pasaje al acto, no está introduciendo un nuevo tipo de acto, está hablando del pasaje al acto al cual se acaba de referir, ¿no? Entonces la diferencia que yo veo en conclusión es que en un caso conecta en la versión de Paidós al acto analítico en la lectura que yo creo que
se puede hacer al acto analítico con el acto sexual, mientras que en la versión de Staffella es el pasaje al acto lo que conecta con el acto sexual, ¿no? Esa era la cuestión. ¿Podrías leerlo, Bruno? Porque no veo la diferencia. Preciso volver sobre la importancia. ¿Por qué no lees la versión de Staffella a ver si la cotejamos? Dale. No empieza sobre esto, llegamos a... La ahí. repetición, sí. La repetición, he dicho, a la cual responde, a lo que responde como fundador del sujeto el pasaje al acto, les he mostrado, he insistido, volveré hoy sobre ello porque es necesario volver sobre la importancia en este estatuto del acto que tiene el acto sexual. En este estatuto del acto, o sea, en este caso, este estatuto del acto es el pasaje al acto, ¿no? Mientras que en la versión de País introduce al acto en general y parece que está hablando del acto analítico, no del pasaje al acto. Esa es la diferencia que yo encuentro, ¿no? No sé Bruno, si ustedes la leen también de esa sí, manera. sí, Yo- está claro. No, no, es que yo por lo menos creo que te lo entiendo claro. Es como si pudiéramos leer en Paidós, ¿no? Aquel que connota al momento de la repetición, al cual responde como fundador del sujeto el pasaje al acto. En cuanto a ese estatuto del acto, es lo que debería Claro, decir. exactamente. Esa sería la En diferencia cuanto más. a ese estatuto del acto, les he mostrado la importancia que en él tiene el acto sexual. Eso es lo que dice Exactamente. Staferla. Bien. Exactamente, Me así parece quedaría como que la versión de Paidós como en consonancia con lo que plantea esta Ferla. Bueno, yo creo que no es una cuestión menor porque plantea toda la cuestión, de todo algo que es un eje en la clase, en el desarrollo de esta clase, que es la diferencia entre acto analítico y acto sexual, y también cierto punto de relación. Bueno, acá parece que correlaciona el pasaje al acto con el acto sexual, ¿no? Y que A mí me separa. parece que, perdón, Bruno, me parece que no hay un en él en la versión que vos leías de esta Ferla. Digo, no me parece que lo vincule ni al acto en general ni al pasaje al acto. Queda más vinculado al pasaje al acto porque está en el mismo párrafo, ¿no? Pero no hay ningún en él. En él En tiene un ese acto sexual. estatuto, eh, Mensaje. ¿Se entiende? Si no, lo que subraya o lo que recuerda es el carácter de acto que tiene el acto sexual. Pero ese acto, ese término acto ahí, no refiere ni al acto en general ni al pasaje al acto, sino al acto sexual. ¿Se entiende? No escuché que vos leyeras en la versión de esta Ferla ningún en él, que acá en Paidós aparece, ¿no? Les he mostrado la importancia que en él, en el acto, tiene el acto sexual, ¿no? En la versión de esta Ferla no escuché ningún en él, sino que lo que ha mostrado es el carácter de acto que tiene el acto sexual. sí, ¿Se pero el entiende, punto no Andy? está en él, no está ahí el tema, Claro. no es ahí la Por cuestión. eso. La cuestión es que en ese estatuto del acto, si no diría en el estatuto del acto, usaría el artículo determinado para hablar del acto en general. Y en Sí, realidad sí, está sí. usando un adjetivo, un adjetivo pronominal que retoma algo que califica el estatuto refiriéndolo a algo de lo que yo habló. O sea que está Te entiendo hablando de un perfecto, acto pero del que digo, acaba de cuando hablar, dice, no del acto en general. está bien, no estoy de acuerdo, pero cuando dice en ese estatuto del acto que tiene el acto sexual, Ujú. No, del pasaje al acto está hablando, Diego. no, no, me pero la parece frase que dice en el ese estatuto problema, del acto que tiene el acto sexual. me parece que el problema que yo veo es que acá no diferencia pasaje al acto y acto analítico. No diferencia acto y pasaje al acto. Los asimila. Porque cuando él dice que el pasaje al acto, fundador del sujeto, está diciendo que el pasaje al acto es un acto. Acá, ¿eh? Porque Sí, así sí. ha definido en otros momentos de este seminario la función del acto como fundador del sujeto. ¿Sabes qué se trata Así de que eso? la relación queda planteada entre acto, pasaje al acto por un lado y acto sexual por otro.
al que Lacan le da al acto sexual un acto en pleno ejercicio, lo cual es muy importante para Lacan en este momento que lo sexual sea planteado como acto, porque él plantea que es la única manera de entender qué quiere decir enfoque y satisfacción. Sí, Eso, sí, eso. sí. Quizás el problema sea la relación entre pasaje al acto y acto, Bruno. No sé qué les parece. Porque en otros momentos Lacan lo separa absolutamente, pero acá me parece que los aproxima de una manera muy fuerte. Está bien, pero Sí, en el párrafo que lee Bruno, Claudio, yo Sí, veo que Bruno lee ese estatuto del acto hacia atrás, ¿no? Como refiriéndose al pasaje al acto, y yo lo que escucho cuando uno lee es que el ese refiere al acto sexual, o sea, hacia lo que dice después, no hacia lo que dice antes. Ese estatuto del acto, no sé cómo sería la frase exacta, Bruno, que corresponde al acto sexual o que tiene el acto sexual. tiene el acto sexual, sí. Que tiene el acto sexual. O sea, ese estatuto remite al acto sexual, no al pasaje al acto. bueno, pero acaba de decir que es el pasaje al acto es fundador del sujeto y que es fundamental definir lo sexual como acto, Claro, ¿no? Es a estoy de partir de acuerdo. ahí que se arma la cosa, me parece. Este, es su insistencia, que lo sexual es un acto y no es relación, no es situación, es como el análisis mismo, ¿viste? Que Totalmente. los acerca, ¿viste? Cuando plantea, como decía Bruno antes, hablar de la relación analítica o la situación analítica es un modo de resistencia al acto analítico, Y hablar de relación sexual es un modo de resistencia a hablar del acto sexual. al acto sexual. Totalmente, Así me sí, sí. parece que hay Sí, ahí hay una algo. aproximación, ¿no? No sé, Ujú. Bruno, si estás de acuerdo con Sí, esto. sí, sí, pero me parece que sí, 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 que es una cuestión teórica que después podemos discutir, pero sí, que está también ahí la cuestión de base como de la gramática, de qué es lo que está diciendo para después poder establecer la discusión teórica, ¿no? Pero sí, sí, coincido. Lo que yo creo es que lo que vos proponés, Diego, por cómo está estructurada la frase, no se puede plantear que ese estatuto esté refiriendo al acto sexual. Ese estatuto retoma el acto del que acaba de hablar, que es el pasaje al acto, ¿no? Claro, No, sería, entiendo sería, la lectura que vos hacés, pero no creo que sea admisible en la estructura de este párrafo leerlo de esa manera. Puedo Sí, volver. entiendo. Perdón, Bruno, interrumpo porque yo no sé si hay algún micrófono Sí, abierto hay una que... interferencia en un iPhone que no está identificado y que no está cerrado el micrófono y hay todo el tiempo una Sí, interferencia de fondo. viene de ahí el Ahí lo ruido. muteo. Sí. Gracias. Perdón. Bueno, perdón, de alguna forma nos detuvimos, pero Bruno, Bueno, ya si que... les parece, no sé, ya el comentario termina acá y empezamos la discusión teniendo en cuenta la hora que es, no sé, yo quería llegar a ver cómo desarrolla lo de Chris, pero bueno, ya, no sé, podemos discutir y en todo caso retomo eso la próxima, no sé qué les parece mejor. Mm. Que avance un poco más ubicando lo que plantea de Chris o que bueno, que ya en función de lo que dije Estás vamos muteado, conversando Claudio. y Perdón, no, que ya que lo comentaste, la introducción que hiciste con dirección de la cura y la respuesta de Polit, ¿podrías comentar qué agrega acá de nuevo de el caso Cris? Sería dale, interesante. Porque dale, dale. él dice que hay alguna innovación ahora, ¿no? Que logró darle como una nueva formalización. Ujú. Sí, 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 la nueva formulación que él hace tiene que ver con que, bueno, hay que avanzar un poco con esto, podemos avanzar un poco en el plano de la estructura, así lo dice él, ¿no? Ahora, tenemos esto, bueno, si justamente, si tiene interés que retomemos esto en este momento es porque nos puede permitir avanzar en el plano de la estructura, ¿sí? Eh, bien, entonces, bueno. ¿Cómo retoma eso? Para ir culminando y que ya podamos a partir de esto conversar, eh, va a retomar, este, por un lado, bueno, cierta lo que él llama distorsiones de la teoría al interpretar las manifestaciones de la transferencia, esto de haber intervenido al nivel de la superficie, eh,
en relación con un campo que implica cierta apreciación de la realidad, ¿no? Voy ubicando los términos que voy usando. Eh, el tema de cómo está pensada la realidad eh, en relación con la experiencia analítica, ¿no? Como si fuera algo tan simple, ¿no? Esto que ironiza que yo le adelantaba antes, venir acá 3 veces por semana, como si fuera una realidad tan simple, decirlo de esa manera, bueno. Eh, y como si todo eso, lo agregado por sobre esa realidad, fuera un asunto que justificaría una interpretación a hacer. No, está como desfasado, porque esto es una realidad tan simple, ¿por qué meterle todas esas cosas que están fuera de esta realidad tan simple? ¿No? Un poco en esa línea. Eh, bueno, vuelve sobre esta idea del el carácter del plagiario y la intervención de superficie, ¿sí? Y lo que va a decir, la vuelta no lo había dicho exactamente de esta manera antes, lo va a leer de esta forma, que lo que está en juego, que yo creo que eso es lo que queda, dice, el resorte esencial es que todo su deseo sea de plagiar, todo su deseo sea plagiar, ¿no? Que ahí está el punto. Que todo su deseo sea plagiar. Después interesante porque, bueno, después de esa intervención de Chris, bueno, va a ubicar, hay una serie bueno, de repeticiones del término chi, pequeño, en francés, que es interesante ahí en la versión de esta Ferla, porque es como que Lacan insiste con ese, en distintos puntos para después introducir el objeto pequeño a, el objeto a minúscula, ¿no? Pero hay como una serie metonímica interesante del chi, ¿no? Que dice... eh, enuncia simplemente este hechito, este pequeño hecho, dice chife, este pequeño hecho literalmente, ¿no? Después dice que después de un buen pedacito de tiempo, un bon petit bout de temps, ¿sí? Un buen pedacito de tiempo, y después dice, bueno, que va a absorber un buen platito, un bon petit plat, ¿no? Bueno, como que esta serie que introduce después ese pequeño que aparece en el acting, ese pequeño pequeño del objeto, ¿no? El objeto A minúscula, ¿no? Entonces hay como una serie ahí interesante donde va introduciendo en el texto eso, ¿no? Del pequeño A, en cómo se va poniendo en juego en las diferentes como caras ahí del acting, ¿no? En el relato, ¿no? En el tiempo y en lo que come, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué es un acting out? ¿Por qué es un acting out? Se pregunta Lacan, dice, ¿qué? Bueno, porque dice el objeto pequeño a, de ahí de nuevo el término, el objeto a minúscula oral, está allí en cierta manera presentificado, aportado sobre un plato, ¿sí? Aportado sobre el plato, sobre un plato, ¿no? Esta idea de que se presentifica el objeto. Bueno, y eso es lo que desencadena la formulación de que eso, bueno, si ahora eso nos sirve, retomar eso nos tiene que servir para pensar algo del plano de la estructura, ¿no? Y entonces acá es donde se engarza toda la cuestión que va a seguir, que es, ¿de dónde sale este término? Este famoso término en inglés, acting out, que Lacan considera intraducible, y que es inmejorable la versión inglesa, ¿no? Y dice, y los autores, de hecho, que usaron este término, sabían lo que hacían cuando lo eligieron, ¿no? Y para probar esto, él va al diccionario, ¿no? Y bueno, busca la definición en un diccionario, en el Oxford, no la encuentra y va al Webster's, ¿no? Y encuentra lo que es to act out, ¿no? El verbo to act out dice eh, representar como un juego sobre la escena, una historia en acción como opuesta a la lectura, ¿no? Bueno, cita la definición en inglés, la va traduciendo. Eh, representar como un juego como un juego, bueno, sí, como un juego en el sentido del escenificar, de la escena teatral. No sé cómo aparece traducido acá, a ver, en Paidós. Como una pieza en un escenario.
Como una una pieza, historia. claro, porque es más no es tanto el juego del juego del jugar, sino, pero que, bueno, en francés se usa la misma, ¿no? Se puede Como usar, tres. ese jouer puede ser jugar o puede ser representar, ¿no? En ese sentido. Pero sí, como una pieza sobre la escena, ¿no? Como una pieza sobre la escena, una historia en acción como opuesta a la lectura, ¿no? Y entonces esto le permite ubicar que hay dos tiempos en el acting. Entonces él introduce la fábula, ¿no? Dice, una persona se pone a leer una obra de Racine, la lee y es como que alguien reacciona a eso y le dicen, no, la voy a actuar, tratando de cierta manera, reaccionando a esa lectura, de ultrapasarla, y ahí la representa, ¿no? Y ahí está el acting, pero el acting surge como una reacción a otra cosa, ¿no? Pero lo interesante es que dice, no la mejora, sigue siendo tan mala la representación como la lectura previa, ¿no? Como la lectura previa. Entonces ese punto es interesante porque el acting es como que reacciona a algo, pero reacciona, bueno, pone en juego algo del acto analítico, pero de un modo desviado, deficiente, ¿no? Se ve tocado en un punto algo del acto, pero en una reacción que no deja de ser desviada, deficiente, ¿no? Bueno, y acá aparece este término que yo le decía que acoteca, en este caso traduce como fuera de lugar, ¿no? Eh, Dice yo act out algo porque eso me ha sido leído, traducido, articulado, significado insuficientemente o, bueno, acote fuera de lugar, de una manera que no dio en el blanco, que no dio en el punto, corrida de eje, salida, ¿no? Si tomamos un poco la traducción que hacía Segovia en los escritos, ¿no? De la misma expresión que es interesante, algo que no da en el clavo, no da en el punto. Eh, Eh, me parece que está, no sé si te puedo interrumpir, Bruno. Sí, 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 de hecho, ya podemos empezar el comentario acá porque eso era como un poco después Me vuelve, parece, pero bueno, eso ya lo podemos introducir como ahí en el comentario, discusión. Una cosita más y que cierro con esto. Dice, eh, hay algo ya de fuera de lugar, ¿no? Dice, incluso atenuado, dice, en el acting out introducido por una secuencia de ese tipo, por una tal secuencia, ¿no? Hay algo ya fuera de lugar, ¿no? O sea que el acting out es algo fuera de lugar que viene de algo fuera de lugar, ¿no? Como que un fuera de lugar que reacciona a algo fuera de lugar, ¿no? En ese sentido. Bueno, sí, eh, eso. Después vuelve sobre la intervención de Cris y el lugar del otro como sexual o no. Sí, bueno, que es toda la pregunta, pero bueno, eso ya lo podemos dejar en todo caso para ahora, para la conversación o para la próxima en caso de que quede eso. eh, no, me gustó Están levantando la esta. Diego, Daniel. Ah, perdón, Martín y después Yo no levanté la mano. Me pongo. por eso. ¿Hablo No, no, primero? dale, sí, vos estabas. No, respecto del acting out, me gustó mucho lo que señalaba Bruno. Ese matiz distinto me parece que agrega el término acoté, ¿no? Que no es exactamente un out of joint, un fuera de lugar, porque algo que está simplemente fuera de lugar está fuera de lugar. Pero el acoté es una extraña señalización, ¿no? Algo que, porque toca de costado, señala el pifie, ¿no? Eh, Respecto a esto Exactamente, sí, sí. Tomando esto que decís, creo que sí, es inadecuada, sí, la traducción fuera de lugar, porque es muy masiva, no es fuera de lugar, claro, arrasa, no, es no en el lugar justo, pero ahí toca algo, ¿sí? O sea que sí, sí, no es una buena traducción. me interesó esto que señalabas también, que me parece que está muy buena la manera que acá Lacan trabaja el acting out, como eso que llamamos acting out en un análisis parte fundamentalmente de una lectura que hace el analista, una lectura, no sé, errada, pifiada, como decías vos, un representante insuficiente, ¿no?
alguien Sí, dice que alguien que está reacciona, es una reacción a una intervención del analista, dice Lacan, no al análisis. exacto. Hay una intervención puntual del analista. Y alguien que está ahí que le quiere mostrar entonces a ese que intervino, a ese que leyó mal, cómo es, cómo se representa, ¿no?, la escena. Y como decía vos, y la representa, no sé si igual de mal, pero también de manera pifiada. Eh, Eso me parece interesante y tal vez ponen un poco en cuestión esto de no se está haciendo lugar al deseo, ¿no? No sé. A mí me parece que vos decías recién el acting out, entonces parecía tener dos tiempos. Sería una traducción posible como actuar desde y hacia afuera, ¿no? Porque parte de fuera del lugar, de algo que está a coté del lado del analista, y luego el sujeto aparece presentando ahí ese pequeñito objeto también como fuera de lugar. Y me parecía, a propósito de algo que agregaste recién de la página anterior, cuando Lacan comenta otra vez el caso de Chris, que tal vez el acting out tenga 3 tiempos y no 2. Por esto de que, en cualquier caso, a la intervención sigue un breve tiempo de silencio, ¿no?, la lectura que hace Chris, donde Chris dice, el sujeto acusa el golpe. Es decir, que hay una lectura, me parece, discordante respecto a la primera, al punto del que parte el acting out, la lectura inicial. Me parece que son lecturas que tienen estatutos distintos, pero en ese tercer tiempo hay un analista que vuelve a leer mal, de otro modo. Porque la lectura que hace Chris es que, no que su intervención, no sé, acá algo pasó, no sé, la lectura que hice fue acoté, sino di en el golpe, di en el clavo. Claro, él lee, podemos decir en términos de Lacan, pero produjo un efecto sujeto. Bueno, Lacan dice no, el sujeto no está, el sujeto quedó totalmente consumido en ese objeto puesto en escena. Sí, desde Lacan lo Claro. podemos pensar así, la lectura que hace Chris. Bueno, produje un efecto y Pero bueno, me parece que ese tercer tiempo es fundamental a la estructura del acting out. Porque no es lo mismo un analista que lee algo bueno, en términos de acting out, a un analista que lee algo en términos de, bueno, como lo que Freud leía en términos de corroboraciones indirectas, ¿no?, de una interpretación o de una claro. construcción. Y bueno, pero ahí está toda la relación con el tema que Lacan trabaja en el seminario 10 de qué se hace con el acting, qué se puede hacer, qué margen nos da, porque no es interpretable como el síntoma, dice, y en cierta medida rechaza la interpretación. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No lo podemos interpretar, rechaza. Bueno, algo que no va por la misma vía que la interpretación del síntoma, ¿no? Pero sí, Claro, sí, después veremos qué hacemos con yo eso, creo que un pero me movimiento parece en la que transferencia, yo creo que un movimiento en la transferencia es lo que ahí, desalojar el lugar que está taponando el vacío del deseo, yo creo que ese es el punto, hacer lugar a la pregunta por el deseo, dicho de modo muy genérico. pensaba entonces si no habría que señalar ese tercer tiempo como fundamental e inherente también, ¿no?, la estructura del acting out. Claro, sí, porque es Bueno, efecto de lo que permite o no permite al analista, entonces es como que una secuencia donde todo, una cadena de desviaciones en cierta manera, ¿no? mm. Eh, no. Daniel Daniel y estaba Diego. también, ¿no? Sí. Están los dos. Sí. Vos, Diego, primero y después Daniel. No, 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 levantó la mano antes de mí. Bueno, Yo quería comenzar por la primera pregunta que hizo Bruno, que es ¿por qué no figuraba el acto analítico en el cuadrángulo? Y a mí me parece que en ese párrafo, que nos detuvimos bastante, en la página 194, hay una posibilidad, un índice para tratar de responderla, que es justamente esta relación entre pasaje al acto como fundador del sujeto. Entonces, si hubiera puesto, suponete, repetición, hubiera sido redundante en ese punto. En ese punto, lo que Claudio marcaba antes también es lo mismo que dice del acto, lo dice del pasaje al acto en este punto, que es fundacional. Entonces, ¿Cómo no te escuché la última palabra? fundacional. Ah, fundacional. Tanto el pasaje al acto como el acto en ese punto es fundacional. Ahora,
el ACOT, en el seminario 24, lo adjudica a la interpretación del deseo. Dice, la interpretación siempre es ACOT. O sea que la idea de una interpretación justa o correcta que evitaría el acting out, me parece que deberíamos también contemplar esta dificultad. ¿En qué sentido? Totalmente, bueno, es súper interesante eso porque acá, bueno, toma como un caso como medio como extremo, burdo, masivo para traer el acting out, pero yo creo que cuando dice, bueno, esto nos tiene que permitir ir más allá en el plano de la estructura es para reintroducir al acting como algo constitutivo del trabajo analítico, como una vicisitud del acto inherente al trabajo del análisis, por lo tanto no como algo que hay que rechazar, sino como que algo que es parte de la misma transferencia que a veces, bueno, se pone a operar un poco a coté, ¿no? Entonces sí, eso creo que ese es el valor de ubicarlo, también lo estructural del acting, como Por eso algo estaba bien lo que Martín decía de que fuera de lugar, no, mejor es este acoté, marcarlo así, aparte es un alumno francés, así que hay que dejarlo, pegar en el poste y entrar, o pegar en el poste y salir, se me ocurre en castellano, Eh, pero respecto de esto del pasaje al acto y acto, a mí me parece que en esta clase, porque en las próximas clases Lacan empieza a dejar algunas cosas de lado, por ejemplo, cuando dice no hay acto sexual, ¿no? Pero como ahora lo dice, sería bueno tratar de entender por qué lo sostiene durante algunas reuniones del seminario. Y a mí me parece que el punto clave es que vos varias veces lo marcaste, Bruno, pero yo quisiera como encaminarlo hacia un lugar, que es este. El acto analítico, él dice, es un acto deficiente. Y el acting out viene a mostrar esta deficiencia. ¿Está bien? Manifiesta eso. Representación de eso. ¿Ok? Pero del acto sexual dice, hay discordancia, hay déficit y derivan la culpa. Cuando habla del acto sexual. Entonces, de un lado tenemos lo deficiente, del otro el déficit, la discordancia, la culpa. Entonces, acto sexual y acto analítico en este marco de esta clase no son tan diferentes, se comparten varias cuestiones, que es este déficit, esta discordancia. El acting out viene a revelar esto, tanto sea del acto analítico, que es esto de acoté, ¿se entiende? Por eso retomo lo de acoté, como del acto sexual. Bien. Vos decías que en el otro texto que mencionabas, Lacan dice que el acting es una verdad, pero no hay sujeto. ¿Por qué? Porque pone en juego de un modo particular, en escena, un objeto, pero no hay sujeto. Entonces, es la manera de presentificar esto que recién llamábamos deficiente, lo repito, discordia, déficit. También agrega que el acting out es algo opuesto a la lectura. Me pareció también interesante. Sí, respecto... dale, dale. Y dos cositas más. No nos olvidemos que en el seminario que vos también recordabas de la angustia, cuando habla del acting out, el acting out y el pasaje al acto están al lado, a coté, de la angustia, en el esquema. Entonces me parece, en este texto, Lacan no lo menciona, me parece que hubiera sido interesante ponerlo en juego a la angustia, ¿se entiende? En relación al acting out, con esta cuestión del déficit que estamos trabajando. La otra cuestión, y acá paro, es que también se olvidó de una palabra Lacan en esta clase, que para mí es fundamental, que es cuando habla de la satisfacción subjetiva, él habla de la castración. No es solamente satisfacción subjetiva, inmediatamente dice, y esto lleva a la castración. Y es ahí donde Lacan no menciona la renegación, la Verloren. En estos párrafos, en el seminario está dicho, en otro lugar. Pero acá no está dicho. Hubiera sido tan lindo que, hablando del acting out y del pasaje al acto, pusiera en juego a la angustia. Y hablando de castración y de satisfacción, incluyera renegación, a mí me parece que hubiera sido más esclarecedor este punto. Esto quiero decir.
Sí. Respecto a de una cuestión que decías, de la relación entre acto sexual y acto analítico, una diferencia importante es que en el acto sexual, como lo piensa en esta clase, aparece la falta libida, ¿no? Mientras que en el acto analítico, apoyado en la idea de sublimación, aparece justamente un trabajo con la falta, ¿no? Entonces esa es como una diferencia que me parece importante de lo que trabaja acá en esta clase. Después hablo. Están Diego y Edgardo y Claudio levantando la mano, no sé si querés decir algo. Cosa, Bruno, por eso después en la clase siguiente dice que no hay acto sexual, ¿entendés? Por esto que acabas de decir vos, excelente. Diego, Sí, algo también en relación a esto del acting out, que me parece que está bueno que no tomarlo como un fuera de lugar. Porque esta, como decía Bruno, es la séptima vez que Lacan se ocupa de este caso de Chris y nunca lo trabaja igual, ¿no? Lo trabajó en el seminario 1, trabajó en el seminario 3, trabajó en la respuesta a Hippolyte, lo trabajó en el seminario 6, lo trabajó en la dirección de la cura, trabajó en la angustia, ¿no? Esta es la séptima y la última vez que se ocupa del caso de Chris y en cada versión va haciendo presentaciones diferentes, ¿no? Digo porque en el seminario 1 no hacía esta misma lectura de considerar la interpretación de Chris como un pifie, ¿no? Le llama una interpretación justa, con todas las salvedades que recién Daniel decía respecto de si hay una interpretación justa, ¿no? Porque él decía que la interpretación de Chris fue justa y que en todo caso la actuación del paciente de Chris valía como una negación de la justeza de esa interpretación. ¿Se acuerdan? No lo vinculaba con todavía al acting out en esa primera presentación del caso que hace en el seminario 1. Vos decís antes de que lo retome, como aparece en el seminario, antes de que lo retomen la respuesta. Antes que lo retomen la respuesta, claro, porque... Claro, no me acuerdo cómo aparece ahí, la verdad. Sí, No, yo tenía digo porque... la respuesta, pero no me acordaba que aparecía una diferencia ahí tan importante entre el texto del seminario y cómo lo retoma después. Claro, yo... Vos decís que lo plantea de esa manera, no lo Claro, recuerdo. estuve releyendo el trabajito que a lo mejor lo conocen de Baños Orellana sobre este tema, sobre el caso del hombre de los sesos frescos, que está en el escritorio de Lacan, en este librito de Baños Orellana. Hay un capítulo del libro dedicado a las tergiversaciones que Lacan hace sobre el caso de Chris, ¿no? Fundamentalmente estas dos. La más famosa, bueno, las dos son famosas, ¿no? La de la idea de que Chris se levanta y va a buscar el libro en la biblioteca para ver si efectivamente hay un plagio o no, cosa que Chris nunca hace. No cuenta eso, ¿no? Chris del caso. Sin embargo, pasó, digamos, ¿no? Dice Baños de Llana, pasó un poco en la vulgata lacaniana, la idea de que Chris, en busca de la realidad fáctica, se habría levantado del sillón, ¿no? Y Lacan acá en el 14 lo vuelve a decir, ¿no? Que va a la biblioteca a buscar el libro. Eso nunca ocurre, por lo menos nunca lo relata así Chris. Esa es una de las tergiversaciones famosas que Lacan, insisto, las va variando, ¿no? En el seminario 1 esa no la menciona, pero ya en el seminario 3 y en las versiones posteriores introduce esa tergiversación. Y después está la temporal, ¿no? Hablando, como decía Martín, de la importancia de los tiempos, está la tergiversación temporal que acá Lacan rectifica, ¿no? En las primeras lecturas del caso de Chris, Lacan decía que Chris interviene con esta interpretación y el paciente sale de la sesión y se busca un restaurante y se va a comer sesos frescos, ¿no? O sea, ubica el acting después de la intervención de Chris. ¿Se acuerdan? Es decir, En como la algo dirección que de la Chris, cura, porque ¿eh? creo que en la dirección de la cura aparece, En sí. la dirección de la cura, en el seminario 6 está con esa versión extemporánea, ¿no? Porque lo ubica fuera de la sesión, ¿no? Como un acto que realiza el paciente fuera de la sesión y después de la sesión, ¿no? Cuando en realidad en la historial de Chris
eso ya lo venía haciendo, ¿no? El paciente se lo cuenta como un recuerdo, ¿no? Le cuento que vengo a la salida de las sesiones yendo a comer un plato de esos frescos. Lo que ocurre en acto, in situ, es la asociación, en todo caso, ¿no? Que es lo que parece que acá Lacan le da valor de acting, ¿no? Que el paciente se queda en silencio y asocia eso que suele hacer a la salida de la sesión recurrentemente, ¿no? Digo, ante todas esas Bueno, tergiversaciones en que la ese psiquiatría va punto, haciendo, sí, interrumpo un segundito. En ese punto es interesante porque por momentos no queda del todo claro qué es lo que desencadena el acting. Inclusive Lacan parece que da distintas versiones, ¿no? Si es una interpretación puntual o de la posición en la transferencia. Bueno, esto que decía es interesante porque parece que ahí hay también como dos tiempos en el acting. Una cosa es el acting realizado y otra el acting contado como acto, ¿no? exacto. Yo creo La que por eso se analista. pregunta, claro, por eso se pregunta por qué es un acting, ¿no? Porque se ve en la situación de tener que explicar, Lacan, digo, ¿no? Porque remite en el seminario, remite a la respuesta de Hippolyte. No es ningún boludo, o sea, remite a una de las versiones donde Lacan cuenta bien la secuencia. No reenvía a la angustia o al seminario 6 donde cuenta las cosas al revés, ¿no? Reenvía al escrito. Digo, me parece que se ve la necesidad de explicar por qué es un acting, porque en la versión que Lacan había hecho circular antes, era más claro el acting out, ¿se entiende? Respondía más a la definición canónica de acting out, que es un acto realizado por el paciente fuera de la transferencia, fuera de la sesión, ¿no? En cambio acá, que se atiene más a la versión de Chris, tiene que explicar por qué es un acting out, ¿se entiende? Algo que el paciente asocia después de una intervención de Chris. ¿A dónde está el acting? Bueno, Y me yo igual parece, me esa parece diferencia, que la novedad, perdón, cierro con esto, Bruno, me parece que la novedad es justamente la cuestión del objeto A, que no estaba en la época de la respuesta de Hippolyte, ¿no? Que es el 61. Digo, me parece que después de la angustia, Lacan tiene otra lectura del acting, porque pone en juego el objeto, que no estaba Damos en la lugar versión anterior. oh, perdón, Perdón. Diego. Damos lugar a Edgardo Jaimovich, que también levantó la Sí, mano, claro. así tenemos tiempo. ¿Ahí se Ahí escucha? está. Ahí está, Edgardo, ¿Sí? sí. ¿Sí? Vos ponías el acento recién, Diego, en el fuera de la transferencia o fuera de la sesión. Quizás habría que precisar qué quiere decir fuera de la sesión y de la transferencia en función de esa oposición que leías, Bruno, al final, entre mm, puesta en escena y lectura, porque no estoy de acuerdo, me parece, con lo que decías, Martín, de que el acting señala que hubo una errónea lectura. Me parece que a lo que responde es a que esa intervención del analista ocurrió fuera del terreno de la lectura, es decir, que no hubo lectura. No es una interpretación incorrecta en el sentido de que toda interpretación es insuficiente, un poco más, un poco menos, sino que se sale del terreno de la lectura al llevar su intervención, por lo menos en una de estas versiones truchadas de Lacan, al salirse del terreno de la lectura del deseo, es decir, de la interpretación, es decir, del acto analítico, para intervenir en el terreno de la constatación de la realidad. Entonces me parece que por ahí pasa una distinción importante, porque si no, ¿por qué no interpretar un acting si es algo que es un material como cualquier otro? Me parece que este principio técnico de no interpretarlo es el reconocimiento de que eso que está ocurriendo allí fue fuera de la transferencia, más que fuera del Mm. consultorio, en el sentido de fuera del terreno de la lectura, porque la lectura implica que ahí está en juego el sujeto, ¿no?
vos recogías todos esos párrafos en donde el acting implicaba algo de la verdad, pero sin sujeto. ¿Sin sujeto qué quiere decir? Que ahí no hay algo que entra en el terreno de lo que se dice y se escucha. Pero acá, Edgardo, fíjate que en esta clase, al menos cuando Lacan recorta esta definición del diccionario de Webster, creo que es, to act out, y se apoya en esa definición para decir lo suyo, dice claramente no solo que el acting out es opuesto a la lectura, no solo eso, sino que parte, to act out es sin una escena que uno ha leído. Hay alguien que ha leído, y es en función de esa lectura. Vos decías, ahí no hay lectura. Bueno, tendríamos que ver, pero acá al menos lo ubica como el punto de partida, ¿no? Alguien ha leído, y ha leído, no sé, acá dice de una manera atenuada, insuficiente, fuera de lugar. Yo creo que son dos nociones, dos acepciones distintas de lectura. Me parece que acá la lectura es una lectura es una representación de la palabra de un texto escrito, que no es el leer analítico, que es otra cosa. No es el efecto de lectura de la interpretación en el sentido que lo plantea Edgardo. Me parece que hay como una diferencia ahí de Puede acepción. ser, pero ahí Lacan dice, yo act out, dice algo, porque me lo han traducido, me lo han articulado, significado de manera insuficiente o fuera de lugar. Es decir, que no deja de haber en el punto de partida una cierta articulación o intento de traducción o lo que fuera por parte del analista. Al menos acá, ¿no? No sé. Sí. Claudio. Bueno, Bruno, muy buena tu posición, Bruno, ¿eh? Me gustó mucho el uso en este caso, se nota mucho la importancia de la traducción, de la coté, ¿viste? De los diferentes modos en que aparece en el texto francés a coté y los diferentes modos en que no aparece en castellano. Lo borra por una fuera que no es tal, me parece, porque en la coté tengo la impresión que tiene la importancia de plantear la cuestión de la metonimia, del desplazamiento. El acoté plantea el desplazamiento porque el acting out muestra también algo del orden de la metonimia, del objeto metonímico que está en juego en el deseo. Aunque sea bajo el modo positivizado como vos señalabas, pero no deja de ser un objeto metonímico respecto de esa nada que está en causa en el deseo, ¿no? Eso es una cosa que me parece importante. Lo otro que el acting out no es fuera de la transferencia, es transferencia salvaje, así está definida previamente. Quizás el que está un poco fuera de foco es el analista, en el modo en que Lacan lo va planteando, ¿no? Respecto a lo que vos señalabas como el acting como corrección. El acting es correctivo ¿de qué? Correctivo de una mala lectura. No es que no hay lectura. Me llama la atención que el modo en que Lacan presenta el acting en Cris y el modo en que lo presenta ejemplifica el modo de leer mal una tragedia de Racine. En ambos casos se trata de lecturas, son concepciones de la lectura, modos de leer. En el caso de Cris, tal como Lacan lo presenta, supongamos que sea una mala manera, pero quizás tenga algo de verdad eso, que Cris va a leer el texto para decir no hubo plagio. Coteja el texto del análisis con un texto exterior al análisis, ¿no? En términos de realidad, pensando que hay una distorsión de la realidad en la transferencia. Y lo que hace él es una corrección, él hace una corrección, diciendo que no hay plagio, que no hubo ningún plagio, y las razones que él da. Y en el texto el ejemplo que Lacan da, como para hacer una especie de apólogo del acting out, leer mal una tragedia, se trata de una mala lectura, y el acting aparece como una escenificación que rectifica también mal, pero que dramatiza, escenifica una mala lectura rectificándola, ¿no? Me parece que hay una intención que Lacan sostiene acá de rectificación.
Eso me parece que es así. La lectura está en juego y está en juego la transferencia, porque no se puede pensar que el acting está por fuera de la transferencia. Incluso es el modo en que reintroduce en la transferencia lo que el analista él dejó fuera, porque se hace algo para contarlo. Me parece que el relato del acting es como inherente al acting out. Es una acción, no es que se cuenta, tengo la impresión que es al revés. Se hace algo para contarlo, para que vuelva a reintroducirse en el campo del análisis, en el campo de la transferencia. Eso es como yo lo veo, ¿no? Me parece muy interesante el uso de la cotea, habría que seguirlo, ¿no? En el texto, porque, como decía Daniel, después la interpretación va a ser a coté, como respuesta del analista a coté. Pero Lacan también dice que es justa y es verdadera, porque lo que Lacan le critica a Chris no es cualquier cosa, es sustituir verdad por realidad. Claro, bueno, en ese sentido Hay como un rechazo de la verdad. Entonces, lo que hay es una intervención verídica, dice Lacan, en la interpretación, como parte del acto analítico. Lo que hace el psicoanálisis es reintroducir la dimensión de la verdad, que Chris excluye y no es cualquier cosa, con su objetividad respecto del plagio. por eso la fórmula esta, no hay transferencia de la transferencia, bueno, me parece fundamental para pensar el estatuto de la transferencia asociada al acto analítico, que en cierta manera es ahí donde Chris está un poco a coté, porque es como si se para fuera de la transferencia, con un parámetro de realidad extrínseco a la operatoria de la transferencia, como si hubiera un otro de la transferencia, como si hubiera una transferencia de la transferencia. Sí. Eh, Un garante de una realidad exterior al discurso, ¿viste? Respecto de la verdad, porque acá le da mucha importancia cómo el análisis reintroduce la dimensión de la verdad, ¿no? Y del sujeto, porque en el comienzo de esta sesión, a él le parece fundamental justamente que lo que está implícito en el análisis es siempre la cuestión del sujeto. Me parece que hay una doble vertiente que habría que tener en cuenta. Lo que llama la falacia del sujeto, ¿te acuerdas, Bruno? Que me parece que es un tema no cualquiera, porque a él le parece que forma parte incluso de lo que sería la política del análisis, ¿no? Eso. Bueno, y quizás sí que habría una interpretación justa, verdadera, que desencadena verdad, ¿no? Después, no sé, habría que ver, está lo que Freud plantea en Construcciones, cuando el paciente dice, no, no es totalmente así, lo que Martín hablaba de las verificaciones indirectas, que van como siendo parte del análisis, ¿no? En el sentido que no hay una interpretación definitiva o absoluta, pero cada una podría ser justa y no definitiva, ¿no? Causando nuevos desencadenamientos de la verdad, ¿no? Acá hay una cosa que me llama la atención en este seminario respecto del siguiente, es que el pasaje al acto está en el principio de la fundación del sujeto. Y en el seminario siguiente, el pasaje al acto advertido está al final de la resolución del acto analítico. Digo, para plantear una cuestión, ¿no? Y además que en el seminario siguiente, el pasaje al acto está como suspendido en el análisis. En cambio, el acting out forma parte necesaria del desarrollo del análisis, el acting out. Eso es lo que la vez pasada yo había recomendado leer esa clase del 4 de junio, las paradojas del acto analítico, porque ahí está muy bien planteada esa separación, ¿no? ¿Por qué es una paradoja del acto analítico? Porque en el acto analítico está suspendido el acto, el pasaje al acto está suspendido de parte del analizante. No sé llamar pasaje al acto a este acto fundador, eso del análisis, ¿no? Digo, de lo que da comienzo al análisis. Eso habría que verlo. Pero Lacan está como, ustedes lo señalan eso, está como rectificándose también, aproximando las cosas, ¿no? Cambiando el punto de vista en donde analiza el acting out, el pasaje al acto, el acto analítico. Acá es como introdujera por primera vez el acto analítico, incluso como condición de lo que sería una estructura de lo que es el fantasma. Es como si Lacan invirtiera el orden del seminario, dijera, para entender qué es el fantasma, primero hay que plantear qué es el acto analítico. No sé si Bruno lo viste así eso, pero algo así plantean esta sesión, ¿no? Bueno, sí, de hecho concluye esto con el tema del fantasma, llega al fantasma, es como que el fantasma es un poco el camino
llegada de toda la sesión. Yo creo que el fantasma es algo que permite cotejar y medir el estatuto del acto, ¿no? Y que en cierta manera, ¿no? Que es esto que había otra vez, esta doble aserción, ¿no? Que plantea, que sostienen en este informe sobre el seminario La lógica del fantasma: hay acto sexual, no hay acto sexual, ¿no? No hay acto sexual, podemos decir, eso desde la perspectiva, dice él, bueno, no hay, que garantiza al sujeto una certeza respecto de su posición ante el sexo, su posición sexual. Pero después cuando dice hay acto sexual, ahí introduce el fantasma. Entonces es interesante justamente en ese punto, porque el fantasma en esta alternancia ahí entre el sujeto y el objeto, permite, bueno, es lo que permite retomar los efectos del acto. En todo caso, cómo algo de lo sexual ingresa al análisis, que creo que es otra parte, bueno, que tal vez esto lo podamos retomar la próxima. Toda esta cuestión tan compleja que Lacan trabaja, de que el acto analítico tiene una relación digamos, de contrario respecto del acto sexual. Sin embargo, después termina introduciendo la problemática de lo sexual. Está bien, a partir de la sublimación, de la desexualización, pero lo termina reintroduciendo. O sea, no hay La acto transferencia, analítico. escúchame, a la transferencia, ¿no? En el seminario de los fundamentos del análisis, no la define de esa manera, la puesta en acto de la realidad sexual. Sí, la realidad Sí, sexual. Sí. exacto. Esa Y de hecho, definición bueno, yo creo que sería- también es una clave, también eso para tal vez retomar y leer qué cambia, ¿no? Con la intervención de Chris, o en esa intervención que él llama verídica. A mí me da la sensación que Chris es como que no, una de las hipótesis de lectura que tenía para pensar esto es que no produce el desdoblamiento del otro sexual en la transferencia, y en ese punto por eso funciona un corte anticipado, ¿no? Ahí podrías retomarlo eso, porque es un pasaje bastante oscuro, ¿no? ¿Cuál, sí? ¿Cuál? Todos otros, el desdoblamiento del otro. Claro, sí, Bueno, que es como un límite muy delgado que permite decir qué es lo que distingue lo de Cris de una intervención, podemos decir, que él llama verídica, normal, en el sentido del acto analítico en ese registro. Y bueno, Y y la ahí definición introduce. sería realista, no sería verídica, sería una intervención realista. Sí. ¿les parece que a partir de acá retomemos el próximo Sí, encuentro? sí, tal Son cual. las 4. Sí. Hay Dale. mucho entusiasmo, me parece que vamos a estar Sí, sí. entusiasmadísimos Sí, el sí. 4 sábado de octubre Sí. para Muchas Quedemos gracias, Bruno. muy Gracias por satisfechos. el Muchas trabajo. gracias. Muy buena, Gracias, ¿no? Sí, Bruno. sí. Gracias, chau, chau. Hasta la Gracias, próxima. Bruno. Gracias. Gracias, Hasta Gabriel. luego. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Muy, Chau. Buen fin de- Hasta la Muy próxima. bueno, Bruno, gracias. Saludos.